Hola, ¿qué tal? A la entrevista con Expoc. Y el día de hoy invitamos a un doctor en la materia. Él es además un profesional en temas de emprendimiento e innovación. Es un placer presentar al doctor Juan Alberto González Piñón, quien es director del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Panamericana. Doctor, bienvenido. Gusto saludarte. Edgar, un gusto estar aquí con ustedes. La verdad es que es un placer siempre el poder hablar de estos temas. Juan Alberto, déjame no omitir una breve descripción de tu perfil para entrar en contexto y sobre ello ya empezar la conversación. Juan Alberto está especializado en comercialización de tecnología, emprendimiento tecnológico, propiedad intelectual e innovación. Actualmente se desarrolla como director del Centro de Emprendimiento e Innovación. Ahora sí, con esta breve semblanza, porque lejos está de ser descriptiva de tu gran experiencia, y lo que yo te preguntaría es, primero, si estás de acuerdo, ¿cuáles serían los motivos por los cuales hoy en nuestro país, México, sucede la fuga de capital intelectual, Juan Alberto? Obviamente el problema habrá que leerlo de varias aristas, pero hay un par de ellas muy claras. La primera es la falta de oportunidades para que estos doctores, ingenieros y demás profesionales que después de haber formado su conocimiento, su perspectiva de la realidad en las universidades, en los centros de investigación, buscan un lugar para desarrollar esa capacidad intelectual generando valor en el sector privado o público, cualquiera que este sea, pues no se ven lo suficientemente adecuadas para ellos. ¿Qué quiere decir esto? Si tú lo ves de manera particular desde el ámbito de las empresas, hoy día vemos que a nivel país, del 100% de inversión, por muy poco que esto sea, que se hace en términos de investigación y desarrollo, al día de hoy las empresas están invirtiendo cercanamente alrededor del 15 al 16% de ese 100% que implica la inversión para el país. El otro 85%, la cifra que da el 100% al total, lo invierte el sector público. Y estamos hablando de que de por sí es una inversión baja que está alrededor del 0.25% del Producto Interno Bruto que tiene el país. Es decir, hay naciones que invierten el 1%, cuando menos, otras como Corea que invierten el 3, 4%, Estados Unidos 2.5% del Producto Interno Bruto, lo cual quiere decir que estamos muy lejos de ser un país que invierta de manera concreta en temas de desarrollo tecnológico e innovación y por supuesto de investigación. Sin embargo, sí invertimos mucho. Para el tamaño del país que somos, se invierte mucho en términos de lo que es el país como país. Sin embargo, el sector privado no está tan cercano a los temas de innovación, tan cercano a los temas de incorporar el conocimiento. Entonces, la fuga de capitales, en primera instancia, es por esta ausencia de oportunidades en el lado productivo y también en el sector público. El sector público, por supuesto, por más que quiera captar quizá este capital intelectual en la infraestructura de inversión que tiene el país, por más que lo quiera ocupar quizá en algunos otros centros o universidades, la verdad es que no hay esta capacidad de absorción de este talento. Entonces, por supuesto que el talento mexicano que tenemos y que egresa de nuestras universidades, tanto públicas como privadas, pues tiene que buscar opciones donde se pueda desarrollar adecuadamente. Mucho de esto se puede dar en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en muchos otros sitios donde efectivamente puede ser aprovechado este conocimiento, lo cual para nuestro país es una pérdida enorme, grandísima, porque es talento formado aquí, talento formado con la infraestructura del país, con recursos en el caso de las universidades públicas que invierte el sector público, que invierte el Estado a través de nuestros impuestos, en formar a estos investigadores, a estos especialistas en las grandes universidades y centros de investigación que tiene el país. Y entonces efectivamente la fuga tiene que ver con esta primera falta de oportunidades y la otra es con un poco de falta de interés por parte de estos sectores, ya no en términos de inversión, sino en términos de saber que somos una economía altamente centrada en factores de competitividad que, si podemos verlo así, están enfocados en precio. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a fabricar y a maquilar y ser una estructura económica que se basa en bajos costos a nivel laboral, en bajos costos a nivel de infraestructura. Y para qué te cuento más, que finalmente es algo muy sabido por todos, pues que al final del día la economía del país se centra mucho en una agregación de valor mínima que está centrada principalmente en costos bajos. Juan Alberto, qué interesante, porque déjame, esto último que rematas me parece que es clave. Pudiera ser que la economía de nuestro país, alias también el enfoque profesional
que emana de nuestro país se enfoca, tal cual lo acabas de decir, en producción, en procesos ya establecidos, en requerimientos productivos a un costo determinado, y por lo cual quizás los retos que nuestro país persigue de manera general, tanto del gobierno incluso y de la misma industria, no es innovación, tampoco requiere mucho capital intelectual, y de ahí es que donde están los corporativos que producen aquí, pues están en otro país que no es el nuestro. Desde el punto de vista de responsabilidad social y sustentabilidad, ¿cómo lo ves? ¿Eso es bueno, es malo? ¿Qué relación tiene? Una relación directa. ¿En qué sentido? Por ejemplo, te lo pongo de manera concreta en algo que estuvimos viviendo y estamos viviendo hoy día con el tema de la pandemia. Uno de los temas que todos hemos vivido es que las vacunas se producen en otros países que no es el nuestro. Y esto se da en función de que no hay una infraestructura de carácter científico y tecnológico adecuada para generar ese tipo de conocimiento novedoso. Y ojo que no estoy diciendo investigadores ni capital intelectual, por supuesto que lo hay. No hay la infraestructura necesaria para llegar a estos tiempos de desarrollo tecnológico que requiere una vacuna como las que finalmente hoy día conocemos. Pero esto también impacta de manera directa en lo que estás comentando. Imagínate que en la medida en que no hay una capacidad intelectual aprovechada en un país, cualquiera que sea, hablemos de México, en esa medida, a nivel de la salud y del bienestar que se debe de tener en consideración para quienes habitan un territorio, en este caso un país, pues no estamos brindando esta capacidad de poder cuidar el bienestar de la población en general. ¿Y esto por qué se relaciona? Porque imagina, si tú como país no das las condiciones adecuadas para que se generen los aspectos de seguridad, los aspectos de salud adecuadamente para que las personas vivan de manera, vamos a decirlo, idónea, en la amplitud del desarrollo del ser humano como aspiracionalmente pudiéramos alcanzarlo, pues efectivamente estamos fallando con una encomienda principal relacionada con la responsabilidad social, que es cómo haces que sea compatible la generación de una riqueza importante económicamente como país con la generación de un impacto social a través del cuidado y del bienestar de las personas, y por qué no también a través de cuidar efectivamente todo el contexto y el entorno que implica el ser sustentable en términos de tu relación con el entorno. Entonces, esto que te comento de manera puntual, países como Francia, como Alemania, como Estados Unidos, incluso China y algunos otros más, son naciones que han entendido perfectamente que la infraestructura que ellos tienen para temas de salud es una infraestructura que debe de ser el ancla para poder generar una capacidad de creación de valor hacia su población, una capacidad de crecimiento de capacidades, de habilidades en las personas que de otra manera no podría darse. Entonces, cuando tú descuidas esa línea de bienestar para la población en algo tan sensible como es la salud, pues impactas de manera directa una de las líneas de lo que implica la responsabilidad social, ¿no? Desde la óptica que lo queramos ver. Quizá a mayor innovación, mayor sustentabilidad en una de sus vertientes o en una de sus perspectivas, ¿sí? También sé que tu tesis doctoral tiene que ver con patentes y cómo estas patentes se le otorgan a entidades extranjeras, ¿sí? Entonces, pues, preguntarte al respecto si es que esta asociación coincides con ello, y si fuera el caso entonces que la innovación principalmente emana probablemente de talento mexicano, entre otros, y se absorbe en nuestro país, ¿dirías tú que la implementación de iniciativas sustentables pueden ser importadas? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, tocas un tema fundamental y eso es muy cuestionado. Oye, hoy día podremos pensar y asumir que hay una relación directa entre innovación y capacidades de bienestar. Es complicado decirlo de un solo tiro como ahora lo estamos platicando. Hay muchos elementos a nivel académico, a nivel de investigación formal, que te indican que efectivamente cuando tú dedicas capacidades de infraestructura, de inversión, de talento, a generar el desarrollo de soluciones novedosas para atender temas de salud, temas ambientales, etcétera, etcétera, en esa medida, por supuesto, hay un impacto positivo en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, hay un impacto en el crecimiento de la economía porque eres más competitivo y por lo tanto generas más atracción de capital y de inversión para las empresas que están asentadas en ese territorio. Pero dado esto que te he comentado, por supuesto, sería una visión muy simplista el decir que hay una relación directa siempre en esto. La verdad es que hay que hacer estudios
seccionados para analizar qué tanto esta innovación que nosotros estemos dando en un país realmente impacta de manera directa uno a uno con el bienestar en la población. Sin embargo, con la pregunta que tú me dices, me da pie a decirte efectivamente una arista que al menos desde mi perspectiva como investigador he estudiado es justamente esta de cómo entender que la innovación como uno de los indicadores que tiene la innovación para ser medida es la generación y desarrollo de patentes en un país, cómo esto puede relacionarse justo con una línea de responsabilidad social que puede estar relacionada con el tema del bienestar de la población a través de la salud. Y en ese sentido, que es un estudio por el cual efectivamente logré poder titularme como doctor en innovación ahora de la Universidad de Anáhuac, es esto, el analizar cuántos investigadores mexicanos que están hoy día trabajando en el país y que eventualmente están incorporados en alguna empresa no nacional, están involucrados en el desarrollo de patentes que al final del día son concedidas, pero concedidas a título de las empresas o corporativos transnacionales, que efectivamente, como tú lo señalaste al principio de la conversación, que son corporativos que al no estar instalados aquí su matriz, sino simplemente una filial de esta empresa, cualquier farmacéutica que tú te puedas imaginar, pues los productos y beneficios de este conocimiento generado aquí en México con la participación de nacionales para nuevas patentes, cuando esto se comercializa con medicinas en el mercado, las ganancias de esto no solo se van al país de origen de donde la empresa está trabajando, sino que a nosotros el producto del conocimiento enfocado a medicinas y además elementos del cuidado de la salud nos llegan a precios muy altos de lo que podrían habernos llegado si nosotros pudiéramos ocupar este personal mexicano a desarrollar tecnología a nivel nacional. Un dato particular que te comento aquí es el análisis que se hizo del 1995 al 2015, que es un periodo de 20 años, encontramos que se concedieron en México 158,000 patentes. De estas 158,000 patentes que se concedieron en este periodo de los 20 años que te comento, hubo 9,800 patentes que se concedieron en el apartado A del Código de Clasificación de Patentes, que significa de necesidades humanas, donde entra todo esto que estamos platicando. De estas 9,800 patentes en estos 20 años, encontramos que para mexicanos, es decir, residentes, que se les otorgó la patente, solo hubo 285 mexicanos o empresas en donde efectivamente son mexicanas que pudieron atraer ese conocimiento para poder desarrollar algún beneficio aquí en el país. El otro 97%, que son más de 9,500 patentes, son para otras empresas extranjeras. Pero el tema que aquí te quiero distraer de manera particular es, cuando hicimos el análisis de todos estos documentos de patente que te comento, encontramos que había 299 investigadores mexicanos, inventores mexicanos, es decir, una cifra mayor a la que el INPI reconoce de manera particular como los titulares residentes. Estos 299 estaban inmersos en todas estas patentes que fueron concedidas a otras empresas transnacionales y son mexicanos que efectivamente fueron formados aquí, quizás recibieron alguna beca del CONACYT, algún apoyo de manera particular del país para poder perfeccionar sus estudios de doctorado, posgraduado, etcétera, etcétera, pero son talento mexicano que efectivamente trabaja para algunos otros corporativos no nacionales, pero que es un talento que desarrolló y colaboró para estas patentes que hoy día forman parte, si lo queremos ver de manera directa, de 299 productos nuevos que en ese periodo de 20 años se desarrollaron de manos de mexicanos. Y esto implica que este talento desarrolló estas características de tecnología que después nos llegan a nosotros como productos con un precio obviamente mucho más alto de lo que implica el desarrollo tradicional si lo hubiéramos hecho en México, pero además efectivamente la ganancia de estos productos se va directamente al bolsillo de aquellos países que tienen empleados a estos inventores mexicanos, ¿no? Entonces, hay un tema, por supuesto, hay una brecha importante que detectar en donde decimos, oye, ¿qué hay que hacer? Porque talento hay. ¿Cómo podemos hacer que esto se vuelva hacia nuestro país como algo positivo? En las reuniones trilaterales que acaban de suceder, pues estamos en el destino desde México de ser ese lado productivo, ¿no? Para el comercio de Norteamérica, que sin duda representa mucho de nuestra economía y del bloque de los tres países. Entonces no se ve, ¿no?, que vaya a haber mucho impulso hacia la innovación y hacia el aprovechamiento del capital intelectual. China está llegando a captar más mercado porque está innovando, porque está invirtiendo en generar nuevas
soluciones tecnológicas, productivas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si México solo se sigue manteniendo como un paraíso de costos bajos, de mano de obra con costos menores a lo que implica estar en Estados Unidos o en otras partes del mundo, ese nivel de competitividad no le va a alcanzar para poder seguir siendo el socio estratégico que hoy es. Tiene que innovar, es decir, el destino nos puede alcanzar y esto puede no ser suficiente, el decir, oye, tengo bajos costos y con eso atraigo a la inversión. Ya no, hoy día la inversión también busca, por las regulaciones a nivel internacional, generar un impacto social positivo, generar un menos desgaste en la erosión del planeta, generar menos desgaste en el trato inadecuado de las personas en el ámbito laboral, todo lo que implica la responsabilidad social a nivel de las empresas. Entonces, hoy día hay leyes, hay regulaciones que, aunque no queramos hacerlo, vamos a estar obligados a mirar hacia la innovación como un elemento fundamental para seguir siendo competitivos. Pero también me llama la atención porque tú mismo eres un talento y por eso es que desde Expo nos provoca, desde luego, conocerte y reconocer tu perspectiva. Y la pregunta natural desde nuestra trinchera es, ¿qué te llevó, Juan Alberto, a estudiar el doctorado en Innovación y Responsabilidad Social en la Universidad de Anáhuac? ¿Y cuál fue tu experiencia? A mí me interesaba mucho el entender cómo el asunto de la tecnología, es decir, el asunto de los desarrollos tecnológicos, los robots, las patentes, todo lo que implica tecnología, ¿no? Soluciones de movilidad, todo esto, cuando yo estaba como estudiante decía, ¿cómo esto podemos relacionarlo con la mejora de las condiciones de vida de la población en el planeta? Si bien es cierto que hay una tesis fundamental en donde se entiende que la tecnología es valiosa en tanto que ayude a que la vida del ser humano en el planeta sea mucho más adecuada, mucho más, vamos a decirlo, nos allegue al pleno desarrollo del ser humano, que nos facilite la vida y la interacción con el planeta, si bien esta tesis puede cumplirse mucho en esta comunicación que tenemos hoy día, en los teléfonos celulares, en muchas cosas, también es cierto que tenemos que estudiar un poco más a profundidad cómo estos procesos que dan lugar a la tecnología deberían de impactar de mejor manera las otras aristas de la parte social, de la parte económica, de la parte ambiental, más allá de solo visualizarlo como un tema de impacto tecnológico. Y esto fue lo que me llevó a mirar en diversas opciones a nivel del país, de las universidades que pudieran tener posgrados de este tipo, en particular un doctorado. Y fue así que cuando conocí la Universidad de Anáhuac y el planteamiento que tenían de combinar la responsabilidad social empresarial con el vínculo de la innovación, dije, oye, esto me parece súper interesante porque es complejo, es decir, tú lo has dicho, a ver, ¿cómo en una charla de café, cómo le comentas a alguien que la innovación tiene una relación sine qua non con la responsabilidad social? La verdad es que te puedes llevar un rato como el que estamos llevando ahorita y decir, oye, pues como que me queda y no me queda claro. Pero al estudio que le dimos en la Universidad de Anáhuac, en el proceso de investigación, en el proceso de avanzar en los temas, la verdad es que te abre una perspectiva distinta y creo desde mi perspectiva como estudiante y ahora como egresado de la universidad, creo que la visión que tiene el doctorado en vincular algo que es tan empresarial, es decir, algo que es tan tangible y a la vez tan coloquial como lo puede ser hoy día el hablar de la responsabilidad social, que es algo que todo mundo habla y conversa, cómo meterlo en una línea de investigación científica. La responsabilidad social como un elemento de estudio científico no está acabado, está en sus inicios y creo que ese fue, desde mi punto de vista, un interés fundamental para entrar a la Universidad de Anáhuac. La responsabilidad social me parece que ya, caramba, anticuada, pues de cara al concepto, o al contexto, perdón, actual, es sin duda, debe de ser atendida y enfrentada con innovación, ¿no? Doctor, oye, pues, por último, cuéntame también desde tu trinchera, ¿no? Profesional, como lo mencionamos, eres director del Centro de Innovación y Emprendimiento en la Universidad Panamericana, y hacerte una pregunta entre académicos y representantes de universidad, ¿cómo lo viviste y cómo lo percibes? Es muy valioso, porque llega un punto en el cual la discusión coloquial que podemos tener en una charla de café sobre un tema tan complejo como es la responsabilidad social llega a agotarse en términos de conceptos que cada quien entiende como su visión le da a entender, ¿no? O como finalmente también lo quiere entender, podemos decirlo de esa manera. Pero sabemos que la realidad es una, es decir, oye, a ver, la realidad es que hoy el mundo está erosionándose a nivel general en todas las condiciones que nos dan vida. Eso es un hecho concreto.
oye, ese hecho concreto, ¿cómo lo abordamos desde el ámbito del estudio científico? Y cómo hacemos, eso es importantísimo, cómo hacemos para comunicar estos hallazgos de carácter científico hacia la comunidad en lo general, es decir, la gente de a pie, tú y yo, que estamos y caminamos y decimos, oye, ¿cómo puedo yo entender que la relación que tengo con el ambiente, con los iguales que tengo en mi trabajo, con todo lo que me rodea, cómo puede impactar positivamente o negativamente en estos temas que tienen que ver con la responsabilidad social? Y eso es un tema complejo que gracias al doctorado, a la formación que se da en la licenciatura, en muchos de los casos, en la maestría por supuesto, es cómo ir entendiendo el que si bien se estudia de manera particular a nivel científico el fenómeno de la responsabilidad social, también cómo hacer que esto pueda comunicarse de manera mucho más entendible y comprensible para cualquier persona, desde el empresario que está frente a su negocio diciendo, oye, es que tengo un conflicto porque mis ganancias se están minando cada vez más, y por otro lado, el daño que estoy yo teniendo al medio ambiente me está generando un costo altísimo, entonces me está saliendo mucho más costoso la producción de algo por cuidar el ambiente que si volviera a la visión extractiva de ganar más a como dé lugar, no importando si daño al medio ambiente, a la población, a la comunidad. Y ese es un tema que también habrá que entender, que los empresarios tienen una visión natural que es adecuada, y por eso es la empresa, una visión de buscar una utilidad respecto a una actividad productiva. Eso es cierto, pero habrá que hacerla compatible con esta visión de poder no dañar, por lo menos, y lo digo por lo menos, no dañar las condiciones del entorno en el cual tú te llegas a instalar para una actividad productiva. Estos temas, como ahora te los comento, me parece que han sido bien abordados en el doctorado, y el ir avanzando en la adecuación de los programas, en la perspectiva de cómo se está abordando el tema, es muy sano. Es un gusto para nosotros conocerte y reconocer que en la Universidad Panamericana, en el Centro de Innovación y Emprendimiento, hay un liderazgo como el tuyo, doctor. Te agradezco mucho la invitación, les agradezco el tiempo, el espacio. Yo agradezco mucho el tiempo dedicado y el interés por escucharme. Entonces, es un placer. Gracias. Él es el doctor Juan Alberto González Piñón, quien es director del Centro de Innovación y Emprendimiento para la Universidad, en la Universidad Panamericana. Hasta pronto, doctor, y hasta pronto a todos.